Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Esta noche queremos sumergirnos en dos grandes personajes de la historia de España, de la historia también internacional que ha tenido nuestro país. Uno de ellos, Francisco de Orellana, y el otro, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Es una vida, la de ambos, envuelta en enigmas, envuelta en aventuras. También tenemos códigos secretos desencriptados a día de hoy, en pleno siglo XXI, por el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que han tardado más de 400 años en desvelar esos secretos. Tenemos conspiraciones, grandes descubrimientos y mucho más. Así que nos adentramos en esa historia de los ilustres personajes españoles. Comienza Abismo. Muy buenas noches aquí en Aragón Radio, en esta corporación aragonesa de radio y televisión, con un tema que a nosotros nos encanta, esos personajes ilustres, muchas veces olvidados, con historias también que han permanecido en silencio y que nos gusta recuperar, como tantos descubridores que hemos hablado, como tantos grandes personajes a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy nos centramos en dos españoles, algunos tildados también de conspiración, algunos denunciados hasta el propio rey. Vidas muy interesantes. Uno de ellos no le dio tiempo prácticamente a nada porque con 35 años falleció en sus plenos intentos en descubrir un río, el mayor río del mundo, que seguramente hubiese llevado su nombre. Así que empezamos con todo esto. Coronel Francisco Rubio, muy buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a hablar de dos personajes muy interesantes, que tenemos la suerte de que sean españoles, podían no haberlo sido, pero uno, el Gran Capitán, un gran militar, como dice el nombre, también fue un extraordinario diplomático, un estadista, hablaremos de ello, si te parece. Sí. Y el otro, pues, es un grandísimo explorador. Solamente la hazaña que hizo de recorrer desde el nacimiento hasta la desembocadura del río Amazonas, pues ya nos podemos imaginar lo que eso significa, y más en la época en la que lo hizo. El Gran Capitán, se entiende que el ejército profesional es uno de los creadores español. Pues sí, profesionalizó el ejército. Una de sus innovaciones, de sus revoluciones en el campo de la milicia, es que profesionalizó los ejércitos, impulsó una organización que fue el germen de los famosos tercios españoles, dueños de los campos de batalla en Europa durante casi 150 años, y cambió la forma de hacer la guerra. La primera batalla de la era moderna, Ceriñola, fue protagonizada, mandada por él. Estamos también con uno de esos personajes, ese Gran Capitán, ese Gonzalo Fernández de Córdoba. En 1810-1811 contaremos su historia de cómo es sacado de su tumba en plena ciudad de Granada, cómo es apaleado, cómo es robado el cráneo, que está desaparecido por completo. Se lo llevaron el jefe de las tropas que estaban napoleónicas en la zona de Granada. Algunos creen que está en colecciones privadas, y también su espada. Pero de la espada hay un montón de historias porque conocemos 5 de esas grandes espadas. Profesor Jaime Arenas, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues mira, efectivamente una de las cuestiones que me había apuntado aquí como importantes, aunque no sean, digamos, parte de la historia durante la vida del Gran Capitán, era precisamente la profanación de su cadáver por las tropas francesas, concretamente en 1810. Ya entran a profanar los cuerpos, y en 1812, no sé cómo se pronunciará en francés, pero algo así como Horace Sebastiani, que era el capitán, el general de esas tropas que estaban allí en Granada, se lleva la calavera, se lleva la espada, pero es que además quema hasta 700 banderas que constituían trofeos de guerra que el Gran Capitán durante sus años había ido recopilando de los ejércitos que vencía. Y yo creo que esto ya nos puede dar una idea de la magnitud a nivel militar de del currículum de este hombre, que tan solo perdió una batalla en toda su vida. También hablaremos de ella. Bueno, tenemos 5 espadas. Algunos creen que se llevaron una de las copias. Estaban las de gala, estaba la de batalla. Parece ser que la de batalla es la que queda, porque incluso
Ha habido análisis forenses que han encontrado restos de sangre en ella. Hay unas cuantas y una de ellas se utiliza para nombrar príncipe de Asturias. O sea, que son muy importantes. Coronel, el Gran Capitán, a mí me gusta mucho porque es una historia encriptada. Es de los encriptados más complejos que se han encontrado en la historia. Él se comunicaba con Fernando el Católico, con el rey en España, en sus diferentes operativas, por medio de mensajes, de letras, y nadie ha sabido desencriptarlo hasta que el CNI, en pleno siglo XXI, hace muy poco tiempo, pues desarrolló un pequeño algoritmo, empezó a entrever qué es lo que ocurría, porque había algún pequeño mensaje en las zonas inferiores de las cartas. Pero esas correspondencias, me encanta saber que ya era casi como un mundo de prevención ante posibles conspiraciones en plena época de los Reyes Católicos. Claro, la seguridad de la información y de las comunicaciones no es de ahora, es de siempre. Y en aquella época en que las comunicaciones iban tan despacio, no eran instantáneas, pues era más necesario todavía. Es que parece que esto sea un invento casi de la Segunda Guerra Mundial. No, Porque para al final nada. todo el mundo conoce la máquina Enigma, los encriptados que había en los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se descubre posiblemente la caída del ejército alemán fuese por medio de ese mecanismo de encriptado. España también tenía su mecanismo de encriptado, pero resulta que cientos de años antes se trabajaba ya con un encriptado muy complejo. Sí, hay dos. Bueno, vamos a contar un poco de dónde vienen estas. En el archivo familiar de los duques de Maqueda aparecen unas cartas que son. Aparecen concretamente 16 cartas de Fernando el Católico dirigidas al Gran Capitán entre 502 y 500, entre 1502 y 1506, es decir, durante la campaña de Nápoles, la segunda guerra de Italia, ¿no? La segunda campaña que hizo en Nápoles el Gran Capitán. De estas 16 cartas que hicieron, claro, están escritas con la caligrafía de la época. ¿Qué hicieron con ellas? La mandaron a un paleógrafo, una persona capaz de transcribirlas de alguna forma. No están encriptadas, en principio no se saben si están encriptadas, y lo que hace es ponerlas en caligrafía actual, que la podamos leer. Al ponerla en esa caligrafía actual resultó que 4 de ellas estaban encriptadas. Seguían sin poderse entender porque estaban encriptadas. O sea, no tenía ningún sentido ese texto. Claro, entonces nada, lo llevaron a expertos en historiografía y demás, y nadie fue capaz, efectivamente. Era un sistema de encriptación bastante potente para la época. De hecho, ya digo que expertos en historiografía pues no pudieron descifrarlas. Y bueno, al Instituto de Historia y Cultura Militar se les ocurrió llevarlo al CNI. Dice, bueno, estos son expertos en encriptación y desencriptación, y sí lo pudieron desencriptar. Entre otras cosas, efectivamente, porque en una de las cartas tenía una anotación al pie del propio Gran Capitán en referencia a lo que decía el texto encriptado. Esa pista es la que les dio Esa es pie. una pista que ayudó de alguna forma a desencriptar las cartas. Bueno, ¿cómo era esta encriptación? Pues tenían 88 símbolos, que eran líneas o triángulos, formas geométricas, que estaban relacionados con una letra. Es decir, una letra, la A, por ejemplo, se podía expresar de 4 o 5 formas, con 4 o 5 símbolos distintos. Fíjate que ya empieza a ser complejo. No es decir, bueno, me voy a inventar un símbolo para la A, otro para la B. No, tenían distinto. Muy pocas letras tenían 1 o 2 símbolos, casi todas tenían varios. Pero es que además había hasta 237 combinaciones alfabéticas, es decir, palabras. Había palabras que se representaban por un símbolo. Por ejemplo, general francés era un símbolo, y eso significaba pues, que el general francés, etcétera, etcétera. Eso lo hacía complejísimo. Claro, que esto no era un abecedario el que había en España, que fuese con combinaciones, sino que es que estamos hablando de símbolos de cosas bastante complejas. Sí, muy complejo. Para que nos hagamos una idea, hay dos formas clásicas de encriptar. Una es la sustitución, es decir, una letra se sustituye por otra, de acuerdo a un código o a una palabra clave o lo que sea. Hay 1000 formas. Es decir, si yo tengo que poner la A, en vez de la A pongo la C o pongo una X. Sí. Y con un sistema que solo sabe el que va a recibir el mensaje. Eso es sustituir. O sea, necesita una tabla para entenderlo e interpretarlo.
Si necesitas una tabla, que es posible, ya estás dando pistas, porque si te pillan la tabla, es mejor que tengas una clave y tú con la clave, por ejemplo, el sistema de sustitución más sencillo que puede haber, es decir, mira, 4 dígitos a la derecha. Entonces, si yo tengo que poner una A, sería B, C, D y E. Pongo una E. Vale. Voy por el. Y si tengo que poner una X, pues sería Y, Z, A, B. Una B. La X sería una B. Eso es lo más sencillo. Eso es fácil de desencriptar, ¿no? Pero es una forma. Lo que quiero decir con esto es que no necesito una tabla. Necesito saber que vamos a mover las cifras a la derecha en el alfabeto. Sí, con una lógica. 4, con una lógica de 4 dígitos, ¿no? Por supuesto, hay sistemas muchísimo más complejos de sustitución. Estas cartas, los símbolos, son sustituciones memorísticas. Tenían que saberse que un garabato con un triángulo en un lado era una de las 4 formas de hacer una A, por ejemplo, ¿no? Y luego tenían que saber las sustituciones, ¿no? Y otra forma es la transposición. La transposición es poner el mismo mensaje pero con distinto orden. Imaginemos que tenemos un mensaje y que las letras estén sueltas. Las tiramos y según cómo caiga las volvemos a poner. No hay quien entienda el mensaje, ¿no? Claro. No hay quien entienda esa frase. Bueno, cuando tú esa transposición de la letra la haces con un sistema que solo sabe la otra persona, es otra forma de descifrar. Pero eso sería aleatorio. No. Si es aleatorio no se puede saber. Claro. El ejemplo que he dicho es aleatorio para ver la dificultad. Vale. Pero se hace con un sistema, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, para no tener un cuadro, te puedo decir una palabra de tres letras, ¿no? Gol, ¿no? Gol, si las pones en orden alfabético, ¿cuál es la primera letra? La G. La G. La segunda, la L. La L. Y la la O. tercera, la O. Esto es súper sencillo, ¿eh? Entonces, pones el mensaje. Nos vemos mañana. Debajo de gol pones NOS, nos. Luego tienes que volver otra vez a la columna VEM, VEM, OSM, vemos mañana, te lo vas poniendo y te salen 3 columnas. Entonces, de las columnas, coges la primera columna, es la que empieza por el 1. El 1 es la G, o sea, la columna de la izquierda. La segunda es la L, que es la columna de la derecha, y la tercera columna es la O, la del centro. Y como queden en vertical, lo vas escribiendo. Esto, Jaime, hay que ser militar para saber estas cosas. Más que militar, matemático. No. Pero como los militares también lo utilizan. Esto lo aprendéis, claro. Claro, sí. Bueno, estoy poniendo ejemplos súper sencillos. ¿Pero vosotros utilizáis habitualmente? No. Sí, nosotros uno de los en operaciones especiales, una de las cosas que se enseñaban desde el principio, ahora hay métodos electrónicos, era a cifrar. Todos nuestros mensajes iban cifrados, por supuesto. Bueno, los que conecten ahora, pues, que no escuchen de forma habitual Abismo o lo vean, pues, el coronel Francisco Rubio, gran amigo de este programa, miembro de este programa y de la mesa, especialista en operaciones especiales, ha dirigido diferentes misiones de operaciones especiales y coronel del Ejército de Tierra español, y bueno, diplomado en psicología, en Estado Mayor. Doctor. Entonces, todo para estas cosas. Nosotros no tenemos ese currículum, Nacho. No, nos falta el de Por operaciones eso sois especiales. mucho más jóvenes. Vamos a hacer ahora el de operaciones especiales, Jaime. Pues mira, para eso no sé si llegamos ya a tiempo. Entonces, oye, pues para que veas, las enigmas de las que has hablado empleaban una combinación de sustitución y transposición, porque todo esto que digo se puede ir complicando todo lo que quieras, ¿no? Y eso se traducía por los rotores esos que tenían en una serie de impulsos eléctricos, que es lo que se transmitía, ¿no? O sea que estos sistemas son básicos, pero se pueden... Mira, me has dicho una clave antes y dice, claro, cuanta menos gente conozca el desencriptado, mejor. Pero, por ejemplo, en una operación especial, ¿lo sabías ante una persona? No. ¿O todo el equipo podía saber cómo sabe el equipo operativo. Vale. No, digo, igual eso antes el que lleva la radio. Pero cambia para... Sí, y si causa baja, nos hemos quedado. Pues tenemos un problema. Es como cuando dice, bueno, y nos subimos todos en un avión. No, mejor en 2. No va a ser que algún avión
pues se ha derribado, ¿no? Ujú. Sí, Pues- pero ahora es todo encriptación informática. Sí, claro, ahora son Bueno, algoritmos. pero esto es muy novedoso en el tiempo, la encriptación informática. Sí, bueno, pero ¿qué te quiero decir? Que yo supongo, no lo sé, pero que nuestros militares de operaciones especiales o los Navy SEALs de Estados Unidos ahora lo que No, llevan está son claro. walkies que cuando emiten ya emiten cifrado y además con un algoritmo que normalmente suele ser de 256 bits, que es la leche. No solamente se emite cifrado, sino que lo que se emite es un sonido que no tiene sentido para el que lo escucha, ¿no? Pero esto es de hace muchísimos años, ¿eh? Esto no es de ahora. Hace 40 años ya lo empleábamos en nuestras telecomunicaciones. A pesar de eso, muchas veces encriptábamos, ¿no? Porque también pueden tener esas comunicaciones. ¿Qué pasa ahora? Que ahora puedes encriptar con algoritmos tan complejos como quieras y no es que que sea imposible de desencriptar, que puede serlo. Eso no es importante. Lo que es importante es que se tarde más Claro, que en la lectura del mensaje. La interpretación. exactamente. Que una vez, bien, si me lo desencriptan dentro de 2 días, la operación ya la hemos hecho, me da igual. Ujú. ¿No? Claro, y esto, el caso del Gran Capitán, con este cifrado, que entiendo que sería muy complejo y entretenido de escribir y hacer, la cuestión es que había mensajeros, había carteros de la época y pasaba por muchas manos esta información. Cualquiera lo podía abrir, aunque por muy sellado y con lacres que estuviese, pero cualquiera podía abrirlo y leerlo. Y de esta forma, pero claro, ¿qué tipo de mensajes podía enviarle al rey tan complejos Pues el rey- en España? El rey de las 4 cartas se saben que primero le daba instrucciones muy detalladas, por ejemplo, en cómo manejar las tropas, en cuestiones de justicia, recomendaciones de que las viudas de las zonas del Reino de Nápoles donde estaban se casaran con soldados de sus milicias, ¿no? De las coronelías que se llamaban, y también de alguna forma se deja ver ese recelo o esa desconfianza que tenía Fernando el Católico hacia el Gran Capitán, que por cierto eran familiares, ¿no? Pero familiares lejanos. No hay que olvidar que al final el Gran Capitán lo que realmente era isabelino. O sea, él desde un primer momento fue fiel a Isabel, ya incluso en esas pugnas que hubo con la Beltraneja, en Company. Él es noble castellano. Exacto. Y a quien era fiel era a Isabel. De hecho, empieza una de las primeras, digamos, batallas en las que tiene ya un renombre muy importante. No la primera, porque hay alguna un poco anterior, pero la primera en la que realmente empieza a demostrar su porte de caballero, porque es una persona que reúne todo. Todas las virtudes del caballero clásico. Es honrado, es leal, es piadoso con los enemigos, es buen líder, o sea, lo reúne todo, ¿vale? O sea, es como el chico perfecto. Pues fue ya en la toma de Granada en 1492, después del asedio que duró 10 años, en los que una de las cosas que se cuenta es cómo en las diferentes taifas que habían ido conquistando hasta llegar a Granada, a la ciudad, el Gran Capitán hablaba con los muyahidines, hablaba con los diferentes líderes de las ciudades que iban tomando, y era una persona extremadamente respetuosa y que intentaba al rival, al enemigo, una vez vencido, ganárselo, ¿no? Era como una persona muy diplomática. Eso también es una primera muestra o un primer ejemplo que podemos ver en la vida del Gran Capitán, y que una primera demostración, y que luego es lo que va a llevar a que se lo lleve Fernando el Católico a Nápoles a luchar contra los franceses, con los que luego, por cierto, se volverán a aliar, y los propios italianos fueron los que empezaron a llamar el Grande Capitano. O sea, el Gran Capitán empiezan a llamarle así los italianos cuando empiezan a ver cómo les van liberando de los ejércitos franceses. El ejército francés, que en aquella época, con la caballería pesada y la artillería que tenía, era el ejército más poderoso de Europa. Y entonces es cuando llega el Gran Capitán y monta la estructura
de lo que luego después serían los tercios, que era una primera línea lo tengo apuntado para no equivocarme, una primera línea de alabarderos, una segunda línea de infantería ligera y una tercera de arcabuceros, que era un poco perdón, he dicho infantería ligera, que era la artillería ligera, ¿no? Una especie de mosquetes, bueno, arcabuces, vamos. Y además también lleva algo de caballería ligera para hacer apoyo sobre todo por los flancos. Claro, esto es lo que nos comentaba antes el coronel, es un poco el germen de lo que luego sería la estructura del ejército español y sobre todo de los famosos tercios, ¿no? Que de ahí que cogieran ese lema, ese dicho, esa frase popular que dice España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura, y que durante 150 años fueron las unidades de élite y el ejército más temido de España, ¿no? 150 años prácticamente sin ser vencidos, pues algo bien harían. Se consideraban que eran invencibles. Claro, algo bien harían para que el resto de países europeos, con la misma tecnología o incluso en artillería algo mejor, no pudieran hacer nada. Eran muy temidos incluso en el norte de África, que también estuvieron ahí los tercios, no solamente en la Europa que conocemos. Claro, y luego además piensa que el que se enrolaba en los tercios, tenemos que tener también en mente la esperanza de vida de aquella época, ¿no? Normalmente era, te alistabas por 10 años y luego tenías otros 10 de reenganche voluntario. Claro, son 20 años de la vida de gente que muchas veces a los 50 moría, ¿no? Entonces prácticamente toda su vida era la pertenencia a los tercios. Y una de las cosas que el gran capitán también hacía era sobre todo pagarles bien y que estuvieran cómodos. De otra forma que había, aunque es verdad que era gente muy austera y tal, ¿no? Que había otros ejércitos que no lo hacían, pues el gran capitán a sus hombres los cuidaba y sobre todo defendía su honor por encima de todo. Y eso, claro, vas sumando las victorias, pues las victorias en las batallas, el cariño que le tenía la gente porque cuidaba a su gente, que eso era algo que en los líderes habitualmente no pasaba, porque estamos en una época en las que muchas veces los líderes, y eso el gran capitán lo decía, eran nobles que venían de luchar o aprender a luchar en el patio de su castillo y nunca habían estado en una batalla. Claro, el gran capitán le daba mucha importancia. No sé qué rango tendrían, pero los cabos o los tenientes o los que estuvieran más cerca de lo que era la tropa, ¿no? Y de hecho la única vez que perdió fue por culpa de sus capitanes que no le hicieron caso. Este gran capitán, él tiene luego una historia, como hemos dicho, convulsa en la invasión francesa en España. Esa sepultura que la encontramos en Granada. Está en el suelo también, aparece gran capitán, o está ahí enterrado. Pues le exhuman, hacen todas las barbaries que solían hacer de forma habitual en las tropas napoleónicas. Supongo que les gustaba mucho exhumar, sacar a los personajes ilustres de las tumbas, pues apalearlos y llevarse un trofeo a su casa, a su país, a modo de triunfo, de orgullo. Y en este caso, se llevaron la cabeza, se llevaron su cráneo que aseguran que está en una colección privada. Y también ocurrió, como ha dicho Jaime, esa quema de las banderas, de todos los recuerdos de los triunfos, más de 700 combates. Y esas espadas, había dos espadas, en el lado de la epístola y el del Evangelio. El lado del Evangelio es el de la izquierda, y el lado de la epístola tenemos la derecha. En el lado del Evangelio estaba la de ceremonia y la otra la de combate. Y lo que se llevan pues es una de esas espadas, pero luego empieza a haber réplicas que empiezan a encontrar por diferentes lugares de España. O sea que todavía sigue habiendo mucho enigma alrededor de este personaje. Sí, pero es que además, fíjate que se dice que el rey Fernando pretendía detenerlo porque pensaba que estaba tramando o conspirando para llevar a cabo una revuelta en Flandes e instalar a Carlos de Gante ahí en Castilla, ¿no? Entonces, Fernando de Gante dicen, claro, esto no se sabe seguro, pero hay muchos historiadores que lo cuentan, dicen que lo iba a arrestar, pero el gran capitán muere, esto fue en 1515, pero el gran capitán muere el 2 de diciembre y entonces es cuando lo entierran en el convento de San Francisco, que está en Granada, porque en principio iba a ir al monasterio de San Jerónimo, donde normalmente pues había grandes personalidades españolas. Pero bueno, al final eso pasó después.
Pero la cuestión es que después de todo esto, ahí en Córdoba, en el monasterio de San Francisco, es donde los franceses exhuman el cadáver, lo profanan y hacen todo este tipo de barrabasadas que contaba antes, pero es que los restos que quedaron en 1835 vuelven a ser exhumados durante la desamortización. Es decir, que los franceses mal, pero nosotros tampoco lo hicimos demasiado Sí, bien. la desamortización de Mendizábal, que Después. fue uno de los grandes desastres que provocaron con esa creencia de recuperar lugares, la economía. Bueno, Efectivamente. al final, pues Entonces- lo compraron muchas ubicaciones los que odiaban a la propia iglesia, pues para destruirlos y abandonarlos. Efectivamente. Entonces, total, que en esa exhumación de 1835, un monje consiguió, digamos, custodiarlos, hacerse con ellos y entregárselos a la familia Lainez y Fuster, que eran miembros de la Academia de Nobles Artes, y bueno, al final esta familia lo entregó a la Comisión de Monumentos y esto es al gobernador civil. Total, que en 1848 el general Ezpeleta, pues oye, se interesa y dice, oye, pero ¿de verdad están aquí los huesos del gran capitán y cuál? Con lo cual les manda a hacer un análisis forense de la época. 1848 pues no sería como los que hacen ahora. Y entonces descubren que no solamente estaba incompleto, sino que además estaba mezclado con otros cuerpos con huesos de otros cuerpos, pero se sabe que el gran capitán fue enterrado con su mujer y con más personas de su familia. Con lo cual, al final, en 1868 llevan los huesos, los restos que quedaban, a la iglesia de San Francisco el Grande, en Madrid, porque además ahí estaba proyectado que se hiciese un panteón de españoles ilustres, pero esto no se pudo hacer, con lo cual volvieron a la cripta del monasterio de San Jerónimo de Granada. Y el último dato así que tenemos es que en 2006 una investigación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico analizaron los huesos y que dijeron que no eran del gran capitán. ¿Cuándo lo llevaron a Madrid? ¿Me has dicho? En 1868. 1868. Claro, es que es una época donde Madrid, bueno, España, el gobierno de España con Isabel II, tiene, bueno, ellos querían que todos los españoles exiliados fuera del país que habían fallecido y los grandes ilustres que habían enterrados y dispersos por el país, centralizarlos en un panteón, en varios panteones de ilustres españoles. Remueven la mitad de las grandes tumbas que hay en las catedrales, en diferentes conventos, en grandes ciudades. Ocurre aquí es que tengo la revista con el genial Francisco de Goya, como lo trae en 1860, lo intenta entrar en 1860, al final del 19, y pues quedan muchos de ellos inconclusos. Hoy se encuentra en la Sacramental de San Isidoro, sí que hay varios panteones, pero el resto son devueltos a sus lugares de origen. Aquí ocurrió en Zaragoza con Juan de Lanuza V y Ximénez de Urrea, el justicia de Aragón, ajusticiado por Felipe II, o sea que estamos también en una época muy, muy cercana y similar. Y también lo llevan a Madrid, luego lo vuelven a llevar. Madrid pide quedarse parte de un cuerpo. Bueno, al final es una época con mucha gloria que se intentaba, pero faltaba una cosa muy importante que era el recurso económico. Y siempre hemos ido con esa cutrez un poco por delante. Bueno, y fíjate, en 1515 muere el gran capitán y con 4 añitos antes había nacido Francisco de Orellana, que es el otro personaje del que íbamos a contar algunas cosas. La verdad es que Francisco de Orellana es un personaje histórico de los que a mí me habría gustado. Bueno, se considera el explorador más grande de la historia olvidada, porque se intentó y se quiso olvidar, fue acusado de traición, luego decían Claro. que él no había podido remar aguas arriba del Amazonas, de diferentes robos. El gran capitán también le pidieron justificar la economía y puso cosas muy absurdas y tontas como un poco mofa. Bueno, pero el gran capitán, cuando le hacen venir de Nápoles y le obligan a pasar las conocidas como las cuentas del gran capitán, ¿eso es? porque Fernando el Católico pues al final tenía mucha gente que le susurraba al oído que este señor se estaba gastando el dinero en lo que no debía, poco menos le estaban acusando de malversación de fondos. Tuvo una audiencia con el rey, le plantearon todo este problema y entonces él dijo que al día siguiente iba a ir a rendir cuentas. Tal, que al día siguiente se presenta
nuestro gran capitán, con un libro debajo del brazo y empieza, me lo invento, 100 millones de ducados para pagar espías que nos dan información sobre Si no te lo nosotros. quieres inventar, lo tengo yo apuntado aquí. Yo tengo la frase final, que es la chula. Sí, no está nada. La frase final es la de Que la y diga finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey al que le he regalado un reino, 100 millones de ducados. Yo la tengo de otra forma. ¿Qué es lo que...? Bueno, a ver, la tiene de otra forma porque, a ver, esto es una leyenda. Claro, No, claro. No se sabe que haya Yo la sido así. que tengo dice lo mismo, pero bueno, pues después de desarrollar dice, y 300 millones de ducados que han sido gastados para calmar el enojo que me produce ver a tanto imbécil diciéndole al que le dio tantos reinos a España que qué se ha gastado o no se ha gastado el dinero. Bueno, esa ya, qué es lo esa que él- ya es más improbable todavía, lo de llamarle imbécil al rey. ¿Qué es lo que él reclama o qué es lo que justifica? Bueno, las cuentas del Gran Capitán es lo que se entiende por una rendición de cuentas poco pormenorizada y tal. Entonces, él lo que se dice que lo que no quiso fue dar cuentas de los gastos, cuentas detalladas y pormenorizadas de los gastos en la guerra de Nápoles. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza por una frase que es muy famosa, es la de por picos, palas y azadones para enterrar a los muertos enemigos 100 millones de ducados, ¿no? Y luego empieza así, ¿no? Por limosnas para que los frailes y monjas recen por los españoles 150.000 ducados. Entonces, todo es así, o sea, para limosna, me lo gastan limosnas, Y ahora en enterrar a los muertos, en guantes perfumados para que nuestros soldados no sufran el hedor de la guerra, en reponer las campanas que de tanto repicar nuestras victorias se iban estropeando, cosas de ese estilo, ¿no? Es genial. Maravilloso, maravilloso. Bueno, es que las victorias que consiguieron pues fueron eternas para la historia. Y Orellana, claro, más de 350 años su historia oculta no la quisieron sacar a la luz. Su crónica. Solamente había una crónica escrita de lo que ahí había ocurrido. Es una persona que tampoco se sabe muy bien su edad. Se calcula que unos 35 años. No se sabe cuándo nace, lo citan en el año 1511. Hay alguno que lo mete a finales de siglo XV, 1490 y pico. Entonces es un poco complejo, ¿no? La muerte sí, que es en 1546. Y claro, ni se sabe dónde está enterrado, ni se sabe cómo murió. Bueno, es que no se puede saber porque murió en el Amazonas. Claro. Entonces, ahora vamos a contar esa historia donde el mayor río del mundo estuvo a punto de, en vez de llamarse Amazonas, llamarse el gran río Orellana. O sea que el personaje con tan poco tiempo fue uno de los grandes exploradores que ha tenido la historia internacional y bueno, pues al final parece que había que hablar de esta persona. Bueno, sí, Francisco de Orellana es uno de los grandes... A mí más que conquistadores me gusta decir descubridores, ¿no? Porque al final lo que hizo Orellana a día de hoy sería complicado. En aquella época fue una hazaña de las que pocas veces se habían hecho, ¿no? Yo la equiparo un poco a cruzar el Atlántico con las tres calaveras como hizo Colón. Pues en este caso Orellana con dos barcos, primero con uno y luego con dos, con el San Pedro y la Victoria. Me parece Sí, que se San llamaban. Pedro y Victoria, sí. Pues que además se hicieron ellos mismos en el propio río, pues bajar hasta abajo, ¿no? Estamos hablando... Bueno, es que hay localidades por las que pasaba que no se ha creído hasta el siglo XXI. Decían que era mentira lo que Claro, contaba. claro. Hasta que no había exploraciones de arqueología y decían, no, es que esta extensión de 10 kilómetros a las orillas existía, lo que pasa es que la maleza las había comido y le han negado durante muchísimos años. Claro, este hombre sale de Quito en 1541 y además es curioso porque iba acompañado de Gonzalo Pizarro. Y bueno, pues lo que iban a buscar, fíjate, que ya empieza quizás con un mito, ¿no? La aventura, iban a buscar el país de la canela. La canela, la especia que venía de Canela en rama. las Indias, pues claro, ellos pensaban que ahí también iba a haber canela, pero pues bueno, pues lo cierto es que la canela en Sudamérica pues no se daba. O sea, iban a buscar un mito. Y entonces, bueno, pues avanzan hacia la cordillera de los Andes para, al cruzarla, bajar ya a lo que es la zona
de la Amazonía, ¿no? Donde empieza ya la selva. Pero bueno, ya en ese primer trayecto, o sea, pasan hambre, pasan penurias, no están preparados para lo que es la expedición. Y entonces. O sea, no sabían lo que se iban a encontrar. No, ni no, las no. dimensiones, ni nada. No, y entonces empiezan a bajar por el río Coca. Y bueno, cuando llegan ya al final del río Coca, más o menos cerca del río Napo, Pizarro le dice a Orellana que se vaya río abajo a buscar provisiones. Claro, los ríos amazónicos, sobre todo en las partes altas de las cuencas, tienen muchísima fuerza. Entonces es muy, lo que decía Paco antes, es muy complicado navegar hacia arriba. En este caso, Orellana, debido a la fuerza de la corriente y más cosas que le pasaron, obviamente no pudo volver, ¿no? Y esto fue una razón por la que cuando luego volvió a España se encontró con que Gonzalo Pizarro, que además es que era amigo y familiar suyo de Trujillo también, o sea, que es que manda narices, pues lo había denunciado por deserción, ¿no? A Carlos V directamente, ¿no? Creo que había sido el propio rey. Carlos I en España, que de Alemania. Efectivamente, lo había denunciado. Es verdad que luego llega y lo resuelven todo. Pero la cuestión es que Orellana, que creo que se va con 56 o 57 hombres, bueno, pues construyen una pequeña barca y empiezan a bajar por el río Napo hasta que desembocan en el Amazonas, ¿no? Ellos en ese momento no tenían muy claro qué era. Sabían que era un río, pero claro, decían, es que es un río, pero que es que tiene una legua de ancho. O sea, más de 1 kilómetro de ancho. Y es que esto no lo hemos visto en la vida, ¿no? Y es muy curioso porque ellos van navegando y se van encontrando con diferentes pueblos, diferentes tribus indígenas. Las primeras, que creo que era el reino Airapa o algo así, se llamaba, no me acuerdo muy bien del nombre, todavía conservaban ciertas palabras de quechua que Orellana las conocía, ¿no? Y claro, al conocerlas podían, digamos, pues entenderse, hablar con ellos, y fueron unos encuentros al principio más o menos pacíficos, ¿vale? Donde pues recibieron comida, bueno, pues pudieron hablar con los jefes de las tribus, donde Orellana les decía que les hacía súbditos del emperador Carlos y que los cristianizaba y tal. Los otros entiendo que pasaban totalmente de lo que les decía, sí, porque bueno, bien no lo entendían. Tampoco sabían quién sería el otro. O sea. Claro, ¿qué nos está diciendo este señor? De un emperador, de un tal Cristo. Bueno, todo esto, gracias a Dios, nos ha llegado por Gaspar de Carvajal, que era un dominico también de Trujillo, que hizo esta expedición con Orellana y es el que lo iba relatando todo. La única crónica escrita. Claro, es la única crónica, pero es curioso porque hay detalles de esa crónica que no te dejan frío, porque va describiendo la fauna y va describiendo algunos hechos, como por ejemplo el encuentro entre el Amazonas y el Río Negro, en el que describe cómo durante muchísima distancia las aguas negras de un río, que era afluente del Amazonas y que se sigue llamando así, pues claro, hacían que el río fuera de 2 colores, porque no llegaban a mezclarse, ¿no? Eso a día de hoy lo seguimos viendo, o sea, sigue ocurriendo, y por lo tanto, pues incluso podemos tener una referencia temporal de dónde pasó y cuándo pasó eso, porque al final los años, bueno, fue del 41 al 42, o sea, sabemos cuándo pasó, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que, claro, van bajando, se van, digamos, adentrando en lo que es la profundidad de la selva amazónica y van encontrando otra serie de tribus que no son tan amistosas, ¿no? Que lo primero que hacen es tirarles lanzas, tirarles piedras. Entonces ya empieza, digamos, un viaje a favor de la corriente del río en el que prácticamente todo el trayecto lo pasan guerreando con los indios. Y además es muy, muy descriptivo el fraile Gaspar de Carvajal,
porque va comentando, porque por ejemplo tenían granjas de tortugas, pues una cosa curiosa, o que comían perdices como las de España. Pero sin embargo yo creo, bueno, al final, digamos, de la zona guerrera, que mueren algunos hombres por flechas envenenadas, es una de las cosas que más llaman la atención de esa crónica. Dice, estos indios tenían flechas. Claro, los indios que les atacaban antes tenían lanzas o piedras, pero no flechas. No tenían esa tecnología del arco, ¿no? Sin embargo, estos otros ya sí. Y además algunos de ellos impregnados, él no dice veneno, dice ponzoña, que hace que en pocas horas murieran algunos de los hombres a los que les habían saeteado. Claro. Tanto es así que el propio Dominico pierde un ojo, porque le meten un flechazo por el ojo, aunque por lo visto no lo pierde. Y Orellana también, ¿no? Orellana... No sé, yo sé, Carvajal perdió un ojo. Lo importante, dice, solamente hay una crónica, pero es que es una crónica de alguien que lo ha vivido y de alguien culto como era un fraile que sabía escribir y sabía transmitir. O sea, el documento que nos ha llegado es de una riqueza histórica impresionante. Hay no es que haya una, hay la mejor de todas las posibles crónicas, la de un protagonista. Claro, yo lo que pasa es que sí que es verdad que cuando ves la crónica en toda su extensión, hay un momento en el que yo no sé si ya era fatiga del viaje, que comerían algo que le producía alucinaciones, porque empieza a hablar de hayas, de robles. Incluso dicen que duermen en un robledal. Claro, son árboles que no existen en el Amazonas. Y son árboles que el Dominico conocía de España. Entonces hace referencias a cosas que no existen. De hecho, que el río Amazonas se llame así es por la obsesión de este hombre de creer que existían las Amazonas. Él lo que veía... Era uno de los mitos que también intentaban encontrar. Él lo que veía... No, pero esto, fíjate, él lo que veía es que había guerreras con el pelo largo que comandaban al resto de indios. Pero también es verdad que él mismo dice que se tapaban sus vergüenzas, con lo cual seguramente eran señores, hombres con el pelo largo. Punto. Pero sí que es verdad que en un momento dado capturan a un indio y entonces le preguntan por estas mujeres guerreras. Y el indio, yo no sé si vacilándoles o qué, les empieza a decir que efectivamente que son unas mujeres que viven en el interior de la selva, que de vez en cuando cogen a algún indio para procrear con él, que si nace niño lo matan, si nace niña la educan en la guerra. O sea, el mito de las Amazonas griegas, el mito griego de las Amazonas llevado a la selva amazónica. Entonces, Gaspar de Carvajal, que nos hace una crónica maravillosa, pero que yo creo que en estos dos puntos el hombre pues está un poco, yo creo que ya cansado y ve cosas que no son, pues claro, pues ahí falla, ¿no? Y nos describe eso. Y luego también pues describe, por ejemplo, la existencia de camélidos, incluso de ovejas peruanas, que son llamas, ¿no? Que se sabe que en el Amazonas no hay, o sea, en la profundidad de la selva del Amazonas no existen este tipo de animales, pero sí que es verdad que hace una explicación de la fauna y de la flora muy, muy profusa y gran parte es toda correcta. ¿Cartografiaron? ¿No llegaron a cartografiar? No, que van a cartografiar. Si había un momento cuando estaban haciendo cabotaje que iban por una orilla y no veían la otra. Entonces se iban a la otra orilla, pero ya habían perdido, iban dando un poco de vuelta, ¿no? Bueno, río abajo, aguas abajo y hasta donde lleguemos. Bueno, la cuestión es que es verdad que algunas de las tribus indígenas, sobre todo las del principio, que les debían ver, pues no sé si como dioses, pero desde luego como unos seres adelantados y curiosos. Tú imagínate el encontrarte, ya no solamente con el armamento, ver esos metales, ver esas armaduras, ver esas embarcaciones, esas creaciones. Bueno, No, y más cómo construyen los barcos, porque los barcos los construyen en el Amazonas, en dos de las aldeas que les son pacíficas y hospitalarias. O sea,
los indios estaban pues alucinando de cómo, por ejemplo, fundían metal para hacer clavos, porque no tenían clavos, ¿no? Y tenían que alucinar, claro, tuvieron que alucinar. Pero sí que es verdad que esas tribus, las primeras, sí que les ofrecieron plata y oro, regalos, que Orellana además no quiso. Les dijo, oye, no, que queremos comida. Estamos muertos de hambre, nos vamos a morir, lo que queremos es comer. Y comieron y además bueno, pues pudieron llenar la bodega de los barcos. Bueno, la bodega, que tampoco es que sería una gran bodega porque al final... Pero bueno, pues aprovisionarse para seguir el viaje, y ellos en principio no aceptaron nunca ese tipo de regalos, pero sí que es verdad que en la segunda expedición cuenta la leyenda que lo que iba a buscar Orellana precisamente era esas ciudades de oro y plata, donde la gente iba vestida de oro y tal, que les había narrado el indio vacilón que habían cogido de rehén. Y ahí murió. Murió en la segunda expedición, pero bueno, piensa que en la primera llegó a la desembocadura y subió hasta Venezuela, navegando en la mar. Bueno, además la muerte tampoco estaba muy clara, si era por fiebre, si era directamente porque el barco había... No, en realidad desapareció, o sea, realmente... Incluso hablaban Orellana, de algún flechazo que la había atravesado y había acabado también con el resto del séquito. Orellana desaparece. Pero bueno, sí que había un testimonio de que se enterraba al pie de un gran castaño en Brasilia, en la zona de Brasil. Y se ha investigado esos grandes castaños, de verdad se han hecho ciertas investigaciones y nunca se dio ni se ha dado. Eso lo dijo la viuda. La viuda, que le habían informado que se había enterrado a los pies de un gran castaño. Bueno, la viuda seguramente no le contarían la verdad para que no se llevara pero el testimonio que el disgusto. Que llegó. Sí, pero realmente de Orellana no se sabe dónde desapareció, con lo cual muchísimo menos se sabe dónde murió y dónde fue enterrado. Se ha buscado, y se sigue buscando de vez en cuando. Seguramente lo que se cuenta o lo que se dice es que seguramente, vamos a ver, cuando ellos bajan por el Amazonas, entre comillas, es muy fácil seguir la corriente, ¿vale? Tú te dejas llevar y llegas al mar. Claro, hacer un río en sentido contrario, ya no por el hecho de ir en contracorriente, sino de la cantidad de ramificaciones que tiene el Amazonas, que es que yo invito a la gente a que coja el Google Earth, las fotos de satélite, y vea los cientos, si no miles de afluentes que tiene, que además se cruzan entre ellos. O sea, que es una auténtica red. Seguramente se perdió. Se perdió en el Amazonas y en algún lugar pues o lo mataron o se murió directamente allí de hambre o de alguna enfermedad. Pero lo cierto es que está desaparecido. Porque del resto del séquito tampoco se sabe nada. No, desapareció el barco. Entiendo que iría también con parte de ejército y que llevarían armamento y de todo. No se sabe lo que pasó, pero vamos, serían atacados. Muy probablemente serían atacados porque si no hubiera habido supervivientes que nos hubieran contado, hubiéramos sabido qué es lo que realmente pasó. Bueno. En la primera de las expediciones sí que llevaban ballestas y arcabuces, y eso es lo que, sobre todo con las tribus que no tenían flechas, les daban la ventaja, ¿no? Porque en cuanto veían que se acercaban las piraguas, sacaban un par de ballestas, un par de arcabuces, pegaban 2 tiros y 2 saetazos, y los indios, cuando lo veían, se iban. Claro, ya no sé lo exageradas o no que puedan ser las estimaciones de guerreros que hacía Gaspar de Carvajal, ¿no? El dominico cronista, pero habla de ataques de 300 canoas con 30 o 40 indios en cada una de ellas. Es decir, miles de personas yendo a por un barquito pequeño, dos barquitos pequeños en los que hay apenas no llega a 60 hombres. Hombre, resulta complicado, ¿no? Aunque bueno, podía haber poblaciones grandes, pero al final, en cuanto oían el detonador, la detonación de la explosión del arcabuz, el sonido, pues el sonido que no habían escuchado, no, y que no veían el proyectil y que el que tenían al lado había caído por magia, sí, de forma milagrosa. De hecho, hay uno de los episodios que cuenta Carvajal, habla de que precisamente uno de los arcabuceros, con buen ojo, distingue al líder de los guerreros que van a atacarles, coge con el arcabuz, le pega un tiro y tal como cae el líder, se van todos en estampida.
Otra cosa es que les iban siguiendo. Y cuando cambiaban de provincia. Y dice también Carvajal que parece ser que las noticias avanzan más rápidas que nosotros por el río, porque cuando llegaban a otras tribus ya les estaban esperando, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues tenemos ahí una expedición. A mí me gusta decir que, como he dicho antes, que es más descubridor, ¿no? que conquistador. Bueno, exploradores también, que llegaban a descubrir nuevos territorios y claro, la grandeza que tenía España en esta época venía ya de grandes aprendizajes. Es bárbaro. Un día tenemos que hacer un programa de Hernán Cortés. Me encantaría, que nace en Medellín, España, y se convierte, pues, para mí, uno de los grandes personajes, grandes descubridores y grandes también, en parte, ya lo siento, pacificadores. O sea, que los exploradores y aventureros españoles son más que relevantes. Siento estas frases, seguro que alguno dice, pero ¿cómo puede decir pacificadores? Bueno, a ver, vamos a ver. Orellana iba en son de paz. Hay que decir, con las primeras tribus que contacta hay buena relación. Les dan de comer, entablan, no voy a decir amistad, ¿no? Pero en algunos sitios cierta convivencia, porque se quedan, me parece que cuando construyen la Victoria están casi un mes para construirla. Cuando construyen el San Pedro, que es el más pequeño anterior, están 14 días. O sea, están conviviendo con ellos y no hay problema alguno. Claro, el problema viene cuando llegan a unas zonas más profundas que quizás han tenido menos contacto con otra gente y directamente les reciben a lanzazos y flechazos, y además con un lenguaje que ya no pueden comunicarse, porque, como he dicho, con los primeros algo de quechua, tenían palabras en común y podían comunicarse. Con estos otros ya era imposible, ¿no? Y yo creo que Orellana además es un personaje que, por esa faceta de descubridor en un lugar que para mí sigue siendo todavía tan misterioso como el Amazonas, es un personaje a estudiar, y es un personaje que además ha aparecido en mucha literatura, en películas, en videojuegos, incluso no sé si nos sale también en Expediente X, porque no se tiene clara cuál era la finalidad de la segunda misión, de la segunda expedición. Sí, porque pero es en regresar al mismo sitio. Sí, no, bueno, vamos a ver. Él vuelve a España porque ha sido acusado de traición por Gonzalo Pizarro y vuelve a España a defenderse. Consigue el perdón real, y no solamente consigue el perdón real, sino que además el rey le da derechos sobre el territorio entre el Amazonas y el Orinoco, al que le van a llamar Nueva Andalucía. ¿Y a qué vuelve? Vuelve a hacerse cargo del territorio concedido por el rey. ¿A modo de gobernador? Claro. Sí, sin poder ejercer. Pero claro, un territorio inexplorado. Sí, sí. Un territorio inexplorado. De un decir, nuevo territorio que nunca estos pudo territorios ejercerlo. para ti están inexplorados. Vale, tengo la concesión real. Y vuelve a eso. Claro que se sabe. Hombre, se sabe por qué vuelve, pero la expedición esta que hace de meterse por los ríos... ¿Por qué se mete por el Amazonas en vez de ir por la selva? Pues yo creo que por el Amazonas. Primero porque ya lo conocía y porque por el río se va mejor. Bueno, por el río, la desembocadura... Y para huida también es más rápido que por una zona que tú desconoces por tierra. Sí, bueno, y lo que han hablado antes, el Amazonas, ya los últimos kilómetros, ya es un río muy llano. De hecho, ellos saben que van a llegar al final, a la desembocadura, porque ya empiezan a notar las mareas, días antes de llegar al final, ¿no? Empiezan a notar las mareas, estamos cerca del mar, ¿no? O sea, que ya estamos hablando de un río que en esa parte sí se puede ir relativamente fácil a contracorriente, porque esa contracorriente no es muy fuerte, ¿no? ¿Qué opinan de estos grandes descubridores? Bueno, para mí, Francisco Orellana no es un conquistador, es un explorador. Es un explorador, en este caso, forzoso, se vio forzado, ¿no? Y se convirtió, probablemente sin querer, en el protagonista de una de las mayores hazañas de la exploración de la historia del hombre, como es recorrer el Amazonas de principio a fin. Él fue encargado por Gonzalo Pizarro para conseguir alimentos.
vuelve dentro de 15 días y efectivamente ahí no se podía ir contra la corriente, no volvió. Y una cosa curiosa, por votación, ojo, que muchas veces pensamos que en aquella época se hacían las cosas de otra manera, por votación esos 60 hombres decidieron que la única opción era seguir río abajo hasta salir a donde fuera, ¿no? Y que desde ese momento Francisco de Orellana, que era lugarteniente de Gonzalo Pizarro, era el número 2 de la expedición al país de la Canela, pues ya no era lugarteniente de Gonzalo Pizarro. Ya era el jefe, el comandante de una expedición distinta. Eso fue por votación. Fíjate. Gonzalo Pizarro, que por cierto luego fue juzgado por traición por encabezar la gran rebelión de los encomenderos y además decapitado. O sea, fue un traidor a España. Un traidor que mató al primer virrey. Exacto. O sea, es que una vergüenza de hombre para los Pizarros. Bueno, la acusó en este caso de traición, deserción. De deserción, sobre todo. Y de ¿no? robo. Claro, luego le decían que no había regresado, ¿no? Decían, que yo no podía luchar contra esta corriente, que con este barco, ¿cómo vamos a tirar para arriba de nuevo? Gonzalo Pizarro, que efectivamente hizo. Eran 4 hermanos, no solamente Francisco Pizarro, también estaba Hernando y otro, no recuerdo, que, bueno, eran los Pizarro, ¿no? Los que controlaban allí. Él, cuando vuelve precisamente de esta expedición, se entera de que han asesinado a su hermano, ¿no? A Francisco Pizarro, y bueno, y pasa lo que ha dicho Jaime. Pero es que hay que tener en cuenta que a la búsqueda del país de la Canela salieron 200 españoles y 4.000 indios, y volvieron 80. El resto fallecieron. ¿Cuántos fueron? Fueron 4.000 indios, 4.000. de porteadores y para llevar tal, y 200 españoles. De esos volvieron 80 a Quito y los que salieron por la desembocadura del Amazonas y luego subieron hasta Cubagua. Claro, que aquí también le acusaron de que le habían impedido la salida por mar y muchas cosas. De que no había, pues que él se había ido por otra salida para unas huidas, para volver a España, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que es un personaje que merecía la pena tocar, ¿no? Como los que hemos hablado muchas veces, que nada que envidiar también, pues hemos hablado también de Carlomagno y de otros tantos, ¿no? Que ha habido en la historia. Pero precisamente Orellana y la crónica de Gaspar Carvajal es lo que estaba contando antes, que me he ido por las ramas, que es el origen de muchísimos mitos y leyendas, que es lo que hablaba que incluso salió en Expediente X, referente, uno, a la fuente de la eterna juventud, en el corazón de la selva amazónica, y otra a las grandes ciudades perdidas, como por ejemplo la del Dorado. Este es el inicio de las leyendas amazónicas, porque, claro, es que Gaspar de Carvajal dice que los indios tenían mucho oro y plata. Y claro, ¿y de dónde salía? Y los indios decían, el indio le dijo que claro, las amazonas vivían en ciudades interiores. Y eso durante años supuso no solamente el mito del Dorado, sino de esas ciudades perdidas en las Amazónicas, que además se ha descubierto que hay pilotos de avión que vuelan y dicen, pues mira, hay ruinas por aquí, por allá, pues bueno, pues que ya el día que haya dinero se descubrirán, ¿no? Igual que pasó con las ruinas mayas en toda la zona de la Riviera y de la península. No, y que están devoradas por la maleza. Claro, pues que van quitándoles poco a poco la maleza de encima, pero que muchas veces las descubren porque pasan los aviones y dicen, oye, por ahí se ven 3 o 4 cuadrados juntos, pues eso debe ser... ¿Te acuerdas que un chaval mirando en el Google Earth, no me acuerdo dónde fue, ¿no? Que encontró una pequeña ciudad que había antigua también en estas zonas? Claro, son tan extensas, es tan cerrada la vegetación, que es que ni los satélites pueden ayudarte a encontrar nada. Bueno, por los relieves y la tecnología. Tikal, se pensaban que eran unas colinas lo que había ahí. Y efectivamente, luego fíjate la cantidad de pirámides y de qué calibre hay ahí, ¿no? En Guatemala.
Y de ese segundo viaje es del que no hay ningún tipo de información, claro, porque no sobrevivió nadie. Pero fíjate, ¿te acuerdas que de Marco Polo había gente que decía que no había ido a ningún sitio, que se la habían contado y que había estado 40 años de vacaciones prácticamente y que no había llegado hasta esas zonas? La diferencia está en que de Marco Polo las crónicas las hacía él. Las hacía él. Entonces él contaba pues, bueno, lo que él quería, y sin embargo aquí tenemos un tercero, que es este fraile dominico, testigo porque participó en la expedición, el que lo va relatando como cronista. Joder, es que fue, o sea, una carambola extraordinaria, ¿no? Que una persona que supiera escribir y, como ha dicho Paco, con cultura, como eran los dominicos, fuera en ese viaje y pudiera relatar e ir escribiendo todo. O sea, es que es casi como haber metido una cámara de vídeo en aquellos barcos. Entonces, por cierto, Francisco de Orellana era, como ya ha apuntado Joaquín, era un tío culto. Era un explorador, un militar, pero era una persona culta, con estudios, bien preparada, que hablaba varios idiomas, aparte se defendía el quechua también, francés, latín, etcétera. En fin, que era una persona preparada. Bueno, imagínate que no hubiese tenido el accidente, lo que hubiese ocurrido, pues con 35 años, lo que podría haber logrado. Esas grandes proezas. Así que me parece que ha sido un poco de justicia hacer este programa y mencionar a estos personajes, que de vez en cuando no viene mal contar su historia, que la gente sepa pues que España era la gran potencia mundial en aquella época. Esto era así. Y bueno, pues que parece que lo queremos olvidar o enterrar. Hombre, yo sí, la verdad es que si lo piensas, a mí Francisco de Orellana sería uno de los personajes históricos que me habría gustado ser. Un personaje histórico. Y oye, tú, si te damos pero viviendo más tiempo. Bueno, bien, viviendo más tiempo o menos, pero te quiero decir, o sea, esa aventura, porque eso es una aventura digna de película. Es que nosotros en nuestro tiempo ya pocas veces vamos a escuchar aventuras similares. No se van a escuchar. Quizá el próximo viaje a Marte, o quizá pues el primero que viaje hasta el fondo del mar y monte una estación allí, pero una aventura así, de no sé cuántos miles de kilómetros tiene el Amazonas, 5 o 6 mil kilómetros. O uno que decida barrer, ¿no? con una nave todo el mundo subacuático completo. En un territorio desconocido, con culturas desconocidas. O sea, es que es algo tan grandioso lo que hizo este hombre con su tropa, que yo creo que pocas veces volveremos a ver algo parecido, si es que lo volvemos a ver, que yo supongo que ya sería el viaje a Marte, y que a mí de verdad más me gusta, ¿no? Pero claro, Marte llegarías ya a un planeta pues que está cartografiado, que ya sabe lo que te vas a encontrar, más o menos. Es un viaje tecnológico, eso claro. Es que no tiene nada que ver. Esto yo creo que la única comparativa que habría hoy, que no se ha hecho y que no es tecnológico ni sabe lo que hay, es el mundo submarino. El mundo submarino no se tiene ni idea de lo que se conoce, no creo que llegue ni a un 10% ni de las especies. Entre un 5 y un 10, te iba a decir yo. Y lo que se conoce es todo pues, por el sonar y los relieves del mundo submarino. Algunos relieves del mundo submarino. Eso es una aventura que le queda al ser humano por hacer, que me parece... no lo sé, es que yo no consigo explicar por qué esa... obligación que tenemos moral de investigar otros planetas, de esas carreras espacial como hubo, de intentar llegar a Marte, a Júpiter, lanzar sondas, buscar otros planetas, otras galaxias, y no tenemos ni idea de lo que tenemos aquí. Eso me parece muy surrealista, ni tampoco tenemos ni idea o encontrar una tecnología que pueda llegar hasta el centro de la Tierra. Yo creo que es porque todavía no han inventado la minería submarina, entonces de momento no hay dinero, no hay interés económico en explorar el mar. O sea, sí, porque realmente el espacio sí lo están explorando porque es el espacio, pero porque hay muchísimo dinero. Es que el que explora el mar tiene que ser de forma privada con su propia empresa. El viernes 12 de junio salió a bolsa SpaceX. Sí. SpaceX, la gente que la creó Elon Musk y que invierte en SpaceX no está pensando en lo que hace SpaceX ahora. Está pensando en la minería espacial. Ya se conocen y se han detectado meteoritos que la cantidad de oro y de tierras raras que tiene, bueno, son prácticamente mayores que las reservas de la Tierra. Sí. Con lo cual, el primero que ponga una nave ahí y pueda mandar una carga a la Tierra... Y decíamos que más sería su propiedad, del que Claro. Eso. Pues empezó siendo patrimonio de la humanidad y luego empezó a variar un poco. Yo creo que eso todavía en el mar no lo han encontrado y entonces no les interesa tanto. Espérate el día que encuentren
aparte del petróleo, un sitio donde pueden extraer oro, donde puedan extraer diamantes. Es que el último gran oceanógrafo fue Jacques Cousteau. El primero y último. Es que no ha habido otro de esa magnitud, ¿no? Con sus barcos, con sus buques, con sus submarinos, con sus equipos, con sus hijos, yendo a todos los rincones del planeta accesibles por río y por agua. La investigación y el cuidado, que es que encima luego lo denunciaron por maltrato a la naturaleza. Bueno, es que la idocia tiene unos extremos que son abismales. Claro, pero Nacho, ya Cousteau financiaba sus viajes con Calypso, él solo, con sus empresas, patrocinadores, fundaciones. Y luego con la venta de esos documentales tan maravillosos que nos dejó. Vale, ¿quién vende ahora documentales como para hacer esos viajes? Porque claro, es que ya Cousteau vendía series documentales. La gente que ahora ve vídeos de 2 minutos y ya se cansa, ponte a ver un documental de 1 hora. Habría que buscar otra forma de hacer. Pero ¿por qué era ese inicio de la búsqueda hacia un mundo submarino? Eso fue increíble lo que consiguió. También te digo que los militares conocen mucho más del que nos cuentan. Bien, pero. Y un día hablaremos de las instalaciones subacuáticas rusas de la Guerra Fría, que ponían líneas kilométricas de sonares y de hidrófonos, ¿no? Se llama lo que hay debajo del mar, para detectar a los submarinos americanos y tal, y todo eso lo tienen. Pero las especies es lo que no se conoce, la vida subacuática, esas profundidades. También los rusos entrenaban delfines y belugas, ¿sabes? Para espiar a los americanos. Igual que entrenaban perros a los que les ponían explosivos para meterse debajo de los tanques. A ti te gustaría saber todas las capas hasta llegar al centro de la Tierra, ¿verdad? Hombre, es que si... Por mucho que la ciencia diga cómo es exacto. Yo me fío bastante, ¿no? de los geólogos y de las capas de el núcleo, el manto fundido. Sí. Tal. Bueno, ya, pero eso es generalizar un poco. Es generalizar la escena, ¿no? Por medio de un dibujo. Bueno, bien, pero es que yo me fío bastante de ese esquema que hacen de lo que sería la composición del planeta. Pero yo estoy seguro de que en el interior del planeta tiene que haber cuevas enormísimas donde haya animales que, igual que se van descubriendo de vez en cuando, que llevan 2 millones en una cueva, 2 millones de años en una cueva y no habían salido y solo viven en esa cueva, pues seguro que hay bichos por ahí dentro que no conocemos y que ahí están esperándonos, igual que en el lago Vostok. Y la última gran cueva rupestre fue en el 92-96, o sea que es que queda todo por descubrir. Bueno, pues oye, pues... Y civilizaciones sumergidas. Bueno, en fin. Eso ya da para mucho. Coronel Rubio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Pronto más. Y ¿te acuerdas que empezamos a hablar de los grandes investigadores y creadores militares? Los grandes inventos, o en España, ¿te acuerdas con Juan de la Cierva que estábamos hablando? Y es que hicieron los grandes inventos. Los grandes inventos útiles del mundo y tecnológicos vienen del campo militar. Oye, por cierto, si alguien está interesado, sí, en internet tienen las fotos de esos símbolos encriptados. Correcto. De las cartas de Fernando el Católico y se puede ver lo complejos que eran, símbolos difíciles ya de entender, ¿no? Y está muy bien, en fotos a color, muy, muy precisas, y uno se puede hacer una idea de cómo era. Pues, profesor Arenas, muy bien. Igual montamos una expedición al fondo del mar o al lago Vostok. Falta un poco de financiación. A ver, Cousteau explotó su gran invento, que fue la reguladora de buceo. Sí. La inventó él. Que fue un invento militar, por cierto. La inventó para el buceo militar. Y luego lo explotó. Lo explotó muy bien y lo explotó muy bien y para bien, ¿no? Y yo he sido un gran seguidor de él. Pero claro, ahora no hay ningún invento que haya llegado a ser tan innovador en la exploración submarina, ni siquiera pues sí están los pequeños submarinos. Y los batiscafos. Bueno, eso ya en la época de Cousteau ya estaban. Tendría que haber algo realmente revolucionario. Claro, es que ¿no? encima dicen, bueno, lo que se han bajado no se ha visto prácticamente nada, algún pulpo, calamar gigante. Bueno, es que los peces
Si ustedes van al mar, lógicamente rehuyen al ser humano. Si ya te rehuyen cuando están acostumbrados a tu baño, que es con la luz perfectamente, ¿no? A 50 metros ya no ves prácticamente ninguno porque de un fogonazo se van todos corriendo. Ahora baja 6.000, 7.000, 8.000 metros y claro, pues que si rehuyen, pues no se encuentra prácticamente ninguno. Pero el día que, no sé si habría algún tipo de sonar que pudiese, como en las películas, ¿no? Hacer 3D en la oscuridad. En la oscuridad. Sí, una visión nocturna para el agua. Porque con esa densidad tiene que ser muy difícil, porque creo que no está creado todavía para tener una larga visión nocturna por el agua. Pero eso sería increíble. Imagínate, boom, escanear todo lo que tienes. Imagínate que... Yo siempre digo... Sí, imagínate que tienes un megalodón al lado. Mira, la gente que tiene miedo al gran azul. El gran azul es cuando tú llegas a partir de 50 metros, no llega casi luz al mundo submarino, al agua, ¿no? Y es el gran azul es un lugar que empieza la oscuridad, empieza un azul muy raro, es entre 40, 50... Y hay un momento en el que no sabes, cuando buceas, si subes, si bajas, hacia la izquierda o hacia la derecha. Te entra como... Es todo igual. Miras hacia arriba es igual, miras hacia abajo es igual, hasta que vas bajando hacia la oscuridad. Y es increíble cómo se va apagando y cómo no llegas a nada. Y hay un miedo, yo siempre le digo a la gente que tiene ese miedo a no ver el fondo, hay gente que tiene pánico a no ver el fondo. Yo siempre les animo a perder el pánico diciendo, es que tú no ves nada, pero todas las especies te están mirando a ti. Claro. Ahí ya le rematas del todo. Es decir, hay tiburones, tú no los vas a ver. Ellos sabrán perfectamente dónde estás, por qué estás y cómo te mueves. Que, por cierto, acaba de hacerse el primer avistamiento, la primera grabación de tiburón blanco en el Mediterráneo. Sí, lo vi el otro día. En el estrecho está ahí al lado de Sicilia. Y bueno, el tiburón blanco en el Mediterráneo es uno de los lugares donde más se puede encontrar. Tosa de Mar se ha encontrado de las especies más grandes que ha habido en el mundo. Y bueno, que sigan grabando, investigando y viendo. No sé si es bueno eso para el turismo, ¿eh? Ya que nosotros aquí en España... Pues anda, que en España con la afluencia del atún rojo, pues la afluencia de las orcas y del tiburón blanco. Y el tiburón blanco está ya de forma estable en el mar Mediterráneo. Oye, pues no pasa nada. Están allí tranquilos, que el mar es muy grande y todos lo podemos compartir. Cuidémoslo, que eso es muy importante. Y España, sus costas tienen uno de los pulmones más importantes, como es la Posidonia, que eso es vital para el mundo, que es la Amazonia submarina. Muchas gracias. Nosotros la próxima semana más, aquí mismo, en Aragón Radio. Un abrazo.